Bueno, me presento, soy Juana. Les voy a dar una introducción de lo que es Power BI, una herramienta que se va a utilizar mucho para la visualización de información y de base de datos. Sirve para empresas, para organismos, para alguna entidad que trabaje para dar servicios, para muchas otras cosas. Así que en este voy a empezar a compartir pantalla. A ver, y voy a continuar. Bueno, comparto pantalla. Vamos a arrancar con un escenario. A mí se me ocurrió hacer un breve ejemplo de un comercio de electrónica. Y vamos a hacer un ejemplo con eso, que es un negocio. Arrancamos con, abrimos un nuevo archivo. Así como lo ven, esto es la primera parte de Power BI. Tenemos por un lado las secciones, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Las herramientas de la derecha, que son los datos, las visualizaciones de los gráficos y los filtros, que eso es un poquito más a detalle. Y después en la parte de arriba, bueno, todo el panel de herramientas que se van a utilizar y va a ser muy útil también. Power BI permite trabajar con muchas bases de datos, permite trabajar con SQL. SQL podés tener un código, una consulta de un servidor aparte. En este caso vamos a trabajar con un SSB, un CSV, que es un libro de Excel separado por comas, básicamente. Yo voy a ingresar que es, digamos, una de las tablas con las que vamos a trabajar. Sí, dale, sí, sí. Excel común, Excel de tablas. Sí, se puede, sí, se puede, se puede. Siempre hay tanto en una tabla, se puede hacer. Igual, si no es tabla, también lo detecta. En tanto tenga un título y filas y columnas, va a detectarlo como una tabla. Eh, yo estoy mostrando un CSV, ¿por qué? Porque el CSV es más rápido y es más ágil de leer. Nosotros entramos acá y vemos algo que no se entiende para nada, que es esto, son un montón de datos. Pero ¿por qué en Power BI recomendamos hacerlo por CSV? Porque a la hora de uno laburar con archivos, el SSV lo hace mucho más ágil, mucho más rápido. El archivo que sea menos pesado, que se carguen bien los datos. Entonces, por eso elegimos en vez de tablas SSV, CSV. Pero es como ustedes quieran. Si quieren trabajar con tablas también se puede, es lo mismo. Entonces volvemos acá. Vamos a empezar con esta, que es hacemos el formato Unicode UTF-8, este lo van a ver, es universal, en general en la mayoría de las tablas CSV van a ver en el origen de archivo el código UTF-8. Vamos a transformar los datos, que esta es la sección de Power BI que bien van a conocer, es Power Query o Queries. Queries es consultas. Eh, esta sección nos permite a nosotros parametrizar los datos, o sea, eh, darle el tipo de formato a los números, que los números estén en formato número y no estén en otro formato, que los decimales estén en un buen formato. O sea, trabajar los datos para que a la hora de después hacer medidas sea compatible. Eh, bien, en este caso, por ejemplo, tenemos esta tabla que es de un comercio, de un negocio de electrónica. Tenemos la fecha de me voy a hacerlo más sencillo. Esta tabla nos va a indicar los productos que yo tengo que voy a vender de mi comercio, los productos de electrónica, y voy a tener una tabla también de proveedores, que lo que voy a querer saber es a qué proveedores le compré cada producto. Entonces tenemos el producto, parlante, la categoría general de la categoría del producto, y después, más adelante, vamos a tener un ID que va a ser el ID del proveedor, o sea, el proveedor al que yo le estoy comprando el parlante. Le voy a comprar 1000 parlantes al proveedor 1, entonces acá me va a aparecer la categoría del proveedor. Esto es información de lo que yo voy a gastar
en mis productos. No va a haber información de venta, sino va a haber información de lo que yo voy a comprarle a los proveedores en mis productos y en el stock que voy a tener. O sea, vamos a trabajar con stock, con la cantidad de productos que con la que cuento y a los proveedores a quienes les compro esos productos. Entonces, fecha de llegada, yo le voy a poner fecha porque es la fecha con la única que vamos a trabajar, que es la fecha a la que yo le compré a mi proveedor el producto. Y acá vamos a poder, como ven, las bajadas a veces vienen por, por defecto, vienen así, y esto no está en formato fecha. Acá en esta sección vamos a ver que podemos editar la columna de distintas maneras. Esto, como es una fecha, lo voy a poner como fecha. Entonces ahora lo detecta como una fecha. Antes lo detectaba como un número, como un dato general. Vieron que en Excel, en vez de número, tenés también la categoría general. Bueno, esto es lo mismo. Producto, bueno, son letras, letras, letras. Si ven acá lo que lo vean todos, lo lleguen a ver, el icono de ABC, bueno, son letras. Acá hay otro punto interesante que también quiero recalcar. Tenemos en las dos columnas el precio unitario, que es lo que a mí me salió un parlante, y después tenemos el valor total que me salió el parlante por la cantidad de veces que yo lo compré. O sea, yo compré 22 parlantes para mi comercio a este proveedor, entonces hacemos P por Q, la clásica medida P por Q. Entonces este va a ser el precio unitario y este es el P por Q que va a arrojarnos en el cálculo. Acá los decimales son por comas siempre. En general son siempre por comas en Excel y en la mayoría de los programas. Entonces, si yo necesito decirle al programa que esto es una moneda, que esto es un precio, si lo pongo así con un punto, me va a detectar un número que no es. Entonces, lo que voy a hacer es, acá en la sección de Power Query, lo que más vamos a utilizar son reemplazar los valores, si necesitamos reemplazar un valor en una columna. Después tenemos los formatos, podemos extraer de las columnas. Esta parte de la query, todo esto que estamos viendo, sirve para estas pequeñas cosas de editar los formatos de los valores. Lo más interesante lo vamos a ver un poquito más adelante, porque realmente esto es para parametrizar los datos. Podemos crear medidas, pero primero lo más importante es lo más básico, que es saber cómo ordenarnos con los datos. Bueno, yo voy a cambiarle a esta columna de valores y le voy a poner en vez de un punto una coma. Y a esta también, para que lo tome como, por si no lo toma como moneda, que lo tome como centavos la coma. Ahora sí lo pongo como una moneda. Número decimal fijo y número decimal fijo. Bien. Entonces me salió el parlante 100.000 pesos y 100.000 por 22 va a dar este número. Yo ya esta tabla la puedo cerrar así. Acá en la última tenemos que el proveedor es una letra, entonces ahí tenemos que ponerlo también con un número entero. Bien, ahora podemos cerrar esto. Antes de mostrarles otra de las próximas de las próximas tablas que les quiero mostrar, voy a agregar la de proveedores. La de proveedores no tiene, la verdad, mucho que editar. Es una tabla que tiene datos únicos. Como ustedes vieron anteriormente, teníamos una tabla de proveedores con números. Bueno, esta es la tabla de proveedores con el mismo identificador que nos va a decir a qué proveedor le estamos comprando y nos va a dar la información del proveedor. Quizás en una empresa tengamos muchas tablas y después, sí, hay preguntas. ¿Te puedo molestar con algo? Sí, obvio. ¿Sabes que no llego a visualizar la página? No sé si yo entré por el mail. Puede ser por eso que no llego a visualizar, solamente visualizo los integrantes y no llego a visualizar la página.
Puede ser, sí, puede ser esos, capaz saliendo y volviendo a entrar. Ah, ¿y qué tendría que entrar de vuelta por el mail o por Miecom? Por el link de Meet, yo diría que Bueno, salgas y vuelvas a entrar, capaz de bueno, gracias, ahí voy a probar. probar y cualquier cosa escribinos. Gracias. Sí, Hola, ¿cómo va? Tengo una duda. Quería saber si estaban grabando o no. Porque no lo había visto. sí, ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo. Nada de eso. estamos grabando. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Ok. Tenemos entonces la tabla de mi tabla de productos y las fechas cuando compré esos productos a los proveedores y después tenemos la tabla de proveedores con los identificadores de cada proveedor. Descorp es 1, 2 es el ElectroWord, etcétera. Y acá a qué ciudad pertenece cada uno si vamos a trabajar con localidades. Bueno, yo ahora podría tratar de combinar esas tablas, pero quiero seguir por otro lado y enfocarme un poco más en esto que vamos a ver. Bien, esta parte que vamos a ver acá, que es vista de tablas, para ver las tablas que tenemos, las tablas que bajamos, acá podemos ver todo. Y después más adelante podemos ver el modelado de datos, digamos, el modelo de datos. Como ven, esto automáticamente detectó que el proveedor de ID, esto lo podemos hacer, supongamos que no lo hizo porque generalmente Power BI no colabora, entonces uno tiene que hacer estas cosas manualmente cuando trabaja con este programa. A nosotros nos van a dar, o nos dan generalmente, o en una empresa, o donde estemos trabajando, o para lo que queramos hacer, utilizar este programa, vamos a tener muchas tablas, y van a haber tablas con datos únicos y tablas con muchos datos, porque van a tener fechas o van a tener otras características. Entonces, es importante siempre tener por lo menos una columna de identificación que se pueda cruzar. Esto es importante porque vamos a plantear el criterio para después trabajar con los gráficos, ¿sí? Entonces, yo tengo la tabla de ID que pertenece y tiene el criterio y la coherencia de la columna de la tabla de inventario que es proveedor ID. Estos los junto y los activo. ¿Por qué le voy a poner de varios a uno? Esta cardinalidad es muy importante. Yo creo que más adelante, eh, si hay tiempo, lo puedo explicar mejor, porque no estoy combinando las tablas, sino que estoy dando las conexiones nada más. Le estoy explicando al programa que esta tabla tiene que ver con esta tabla y que las dos no son objetos raros, sino que esta es amiga de esta. Bueno, de varios a uno quiere decir, o externa izquierda, que la tabla de inventario es con la que yo me quiero quedar, pero que me dé solo los coincidentes de la segunda tabla. En este caso van a coincidir todos. ¿Por qué? Porque todos los datos que están en la primera van a estar en la segunda. Pero igualmente quiero que mi primera tabla, que es la de inventario, quede intacta y me la relacione con la segunda que le voy a agregar, que en este caso es la de proveedores. Bueno, acá ya tenemos esta conexión. Vamos a arrancar antes que con los gráficos. Esto les va a ser de mucha utilidad más adelante, que es la tabla de calendario. ¿Qué es una tabla de calendario? Es una tabla donde vamos a poder tenerla como guía, como referencia para cualquier tipo de tablas que tengamos. Acá nosotros tenemos una tabla y una fecha, pero si nosotros tenemos más de una tabla de inventario, tenemos dos tablas de inventario de dos cosas distintas, no sé, ahora tengo de productos de electrónica, pero después quiero ver de mi empresa, de los productos de limpieza, no voy a mezclar las dos cosas, y si quiero tener un criterio en la empresa, voy a tener dos tablas de inventarios. Las dos tablas de inventarios van a tener dos fechas, y de alguna fecha me tengo que agarrar. Entonces, yo voy a buscar tener una sola tabla universal de calendario de fechas, y que todas mis tablas se relacionen con esa tabla de calendario. Esto es importantísimo porque vamos a trabajar siempre con un millón de datos, cada uno tiene un escenario detrás en sus trabajos, un escenario muy diferente, pero este dato es muy universal para ser organizados en este tipo de casos. Espero que se haya entendido la lógica de la tabla calendario.
¿Cómo creamos una tabla calendario? Tenemos nuestras dos tablas, que son las bajadas que hicimos, estas que ven acá a la derecha, y Power BI te va a permitir hacer estas creaciones, este tipo de cálculos. Podemos armar una nueva tabla, que va a ser una tabla calculada, porque no va a ser una tabla de una bajada estática que tengamos o de una fuente de datos o una base de datos. Después vamos a tener una columna nueva, si queremos agregarle a una tabla una nueva columna, y las medidas, que vamos a ver las diferencias de cada una, que me parece súper clave ante todo eso. Pero vamos a armar una nueva tabla. Bien. Yo acá me copié una de las medidas o de las funciones para que me va a crear la tabla calendario y les voy a explicar cómo está construida. Acá tenemos calendario. Bien. Acá tenemos una función. Esta función yo la voy a explicar, pero la pueden usar siempre porque, como les digo, la tabla calendario es universal y hay muchas maneras de crearla. Lo que estamos haciendo es crear una tabla de fechas que nos agarre con todas las fechas, ¿no? Bueno, entonces acá yo estoy pidiéndole en una función que me add columns, es una función que me permite en una medida o en una tabla en realidad crear nuevas columnas. Después en calendario tenemos mínimo y máximo. Tenemos por un lado, esto es una medida que me dice qué rango tengo que agarrar de un calendario. Entonces acá le estamos explicando que de calendario el mínimo dato que tengamos de nuestra tabla de inventario hasta el máximo que tengamos de nuestra tabla de inventario. O sea, de todos los datos que existen, agárrame del más chico, del 1 del 2015 hasta el 2 del 2025, de cualquier mes. Y estas de acá abajo, todo lo que aparece en rojo y entre comillas, son los nombres que le vamos a dar a las columnas que vamos a calcular. Ahora voy a correr esta función para que lo vean más en detalle y continúo un poquito explicando esto, que no es para sacarnos mucho tiempo, pero es importante que por lo menos se entienda un poco. Ya. Listo. Bien. Esta es la columna que se va a crear de calendario. Tenemos por un lado date, que va a ser el universal, los datos de la fecha, y estas son las que fui creando acá abajo. Esto que está entre comillas en rojo, todo lo que está entre comillas lo podemos poner ID fecha Juana y el nombre de la columna se va a llamar ID fecha Juan. Pero estos son los nombres que le vamos a poner. Después los que están en azul ya son las funciones y las medidas. El formato de cada una de las columnas y bueno, los días de semana, etc. Es importante tener esto. ¿Por qué? Porque vamos al modelado de datos. Y acá, bien. Y acá en el modelado tenemos nuestra tabla de proveedores, nuestra tabla de inventario y la tabla de calendario, que es la que vamos a cruzar con la tabla de inventario. Date lo vamos a cruzar con fecha. Así, de ahora en adelante, si nosotros tenemos más tablas de inventarios, como lo que acabo de explicar recién, todas esas tablas las vamos a cruzar con esta de calendario. ¿Por qué? Bueno, ya podemos empezar con los gráficos. Acá tenemos los gráficos de visualizaciones. Vamos a empezar con un gráfico como por ejemplo de barras laterales para marcarnos. Acá es en base a lo que nosotros querramos mostrar, ¿no? Tenemos cantidades, categorías, podemos ver por proveedores, ya que tenemos todo unificado, podemos ver por proveedores en la otra tabla cuánto me costó cada proveedor, cuánta plata me ha costado cada proveedor o cuánto en mis costos, cuánto cada proveedor me sale. Acá. Bien. Ahí. Entonces, por un lado tenemos un gráfico, ¿no? Con este gráfico podemos trabajarlo de distintas maneras.
Acá veo en el eje, acá nos marcan los ejes, en el eje Y tenemos el nombre del proveedor y en el eje X la suma del valor total, que la hace automáticamente la suma. Siempre vamos a tener los ejes acá. Yo quiero ahora aclarar una cosa para alguien que es muy nuevo en Power BI. Toda esta parte que vamos a ver ahora de gráficos de ejes X, eje Y, si se están mareando no se preocupen, porque cuando trabajen con el programa, esta parte es bastante intuitiva. O sea, se puede trabajar y uno entiende con las tablas con las que está trabajando y la información. Esto es importante saberlo porque quizás al principio vemos eje X, eje Y, leyenda, múltiplos pequeños, cosas que pueden marear, pero a la hora que uno trabaja con la información, es una parte muy intuitiva. Después hay otros detalles que son importantes y son más técnicos que me parecen fundamentales para entenderlos, pero por lo menos esta parte es intuitiva. Acá podemos ver el formato visual, ¿no? El formato de los ejes, podemos aumentarle o no. Yo lo que quiero hacer, que es lo más importante, es que se vean los datos. Entonces en etiqueta de datos activamos y se ve las cantidades en monedas de mi inversión en cada proveedor, ¿no? O sea, yo le fui a comprar a TechCorp esta cantidad de dinero. Podemos también modificar ese dato único, etiqueta de datos, mostrar las unidades, las podemos mostrar así como las muestra por defecto, que son 172 millones, podemos mostrarlo como un número total así, 172 millones con los decimales y todo puntual, en mostrar unidades, tenemos muchas formas de mostrarlo, en millones. Bueno, este tipo de cosas se pueden editar y se pueden moldear al gusto de cada uno o de la solicitud que nos pidan. Bien, si seguimos trabajando podemos hacer otro gráfico de, por ejemplo, se me ocurre, bien, vamos a hacer un gráfico de categorías y de la cantidad que yo compré por categorías. O sea, en vez de ver producto por producto, vamos a ver por categorías. Y las cantidades. Me lo puse mal. Ahí está. Entonces acá tenemos, yo sé que en accesorios compré 26 accesorios. También lo puedo ver por productos, pero ahora elijo verlo por cantidades. O sea, el stock que tengo. Esto sería stock por productos. Vamos con el título acá. Voy a sacar un tiempo brevemente para esto, para después no marearme con productos. Tenemos stock por productos, después tenemos el costo. Ahora vamos a arrancar con las medidas. Esta es la parte más interesante y creo que en la que más hay que prestar atención y detenernos. ¿Por qué? Porque las medidas, hay dos tipos de formas de trabajar en Power BI. Dos o tres. Las que más vamos a usar son estas dos. Tenemos nuevas tablas, podemos crear nuevas tablas, como esta que hice acá, donde le pedí que me cree una tabla de calendario agarrando el valor mínimo y el valor máximo de mi tabla de calendario y me cree columnas de dame el día de la semana, dame la cantidad de trimestres, etcétera. Esas nuevas tablas lo podemos hacer en otros formatos, obviamente. Después tenemos columnas calculadas. Las columnas calculadas son las que nosotros vamos a ir agregando en las tablas. Nosotros queremos agregar una columna. Sí, perdón, un segundo. Disculpen un segundo, ya continuamos. Continuamos entonces. Voy a compartir pantalla. Bien, se escucha claro, ¿no? ¿Se escucha bien? Bien. Como les estaba mostrando, nosotros volvamos a retomar. Estábamos en la tabla de proveedores, en la tabla de comercio de electrónica. Teníamos los productos, las categorías generales de los productos. Esto es un valor que se va a repetir. Este es un valor único. Y después tenemos las cantidades de esos productos. Ahora vamos a hacer, estaba por explicar lo de las medidas. Si tienen dudas respecto a lo que voy a explicar o exponer ahora, están abiertas a responder.
Estoy abierta a responderlas. Sí, bueno, estaba con lo que son las columnas calculadas y las medidas calculadas. Por un lado tenemos las columnas, que a diferencia de las medidas calculadas, las columnas suman por filas, o sea, calculan en realidad o evalúan los datos por filas. Yo agrego una columna acá. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que yo le voy a pedir un cálculo bastante breve. Precio por cantidad, P por Q. Entonces le voy a pedir, así como lo vemos muy breve, que la columna de categoría de cantidad la multiplique por su precio unitario. Acá vamos a ver que la columna, perdone, precio unitario, no cantidad, agarro cantidad por el valor unitario, precio unitario. Bien, ahora tenemos lo que es el valor total, que sería el costo total de, el producto que estoy comprando al proveedor. Entonces, esto, la columna calculada, lo que va a hacer es calcular por filas. O sea, está considerando esta fila de esta tabla, pero solo por filas. Entonces va a considerar la casilla de precio unitario por la cantidad, digamos, del producto de parlante. Todo esto lo va a evaluar por filas. Por otro lado, tenemos las medidas. Sí. Ok, ahí vamos con eso. Regresamos a lo que es transformar datos, que es el Power Query. Vamos acá, ¿ya está abierto? Sí, está abierto. Listo. Bueno. ¿Cómo poner el...? Porque las columnas de base nos van a llegar así. La pregunta era cómo cambiarla a la primera fila al título, ¿no? Ok, bueno, vayamos a duplicar esta tabla y explicar esto. Voy a eliminar todos los pasos. Estos son pasos que digamos, cada cosita que hagamos con cada edición que hagamos en la tabla se va a registrar en esos pasos. Teníamos la fila con los títulos, con los, digamos, sus encabezados. Tenemos en Power BI la opción de usar la primera fila como encabezado. Entonces, tocamos acá y automáticamente se va a ir como un título la fecha. Siempre tiene que estar en la primera fila, ¿no? Claramente, pero siempre va a estar en la primera fila, porque lo primero que hace es detectar la tabla así como llega. Y no se preocupen que en general lo hace automáticamente. Lo del tipo cambiado y lo de encabezados promovidos suele hacerlo rápidamente, pero si no lo hacemos a mano está acá a la vista. O sea, inicio en la tabla, en la sección de tabla de herramientas, tenemos que usar la primera fila como encabezado. Como les comenté, son cosas que se van a ver, esto de combinar consultas, yo creo que da para un poquito más extenderlo el curso para explicar ese tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a tratar de verlo en términos generales, como para no comer tanto tiempo. Pero bueno, se entendió, ¿no? Vemos, nos llega la tabla así como nos llega, rara, y vemos los títulos en la tabla, entonces tenemos que ir a usar la primera fila como encabezado y la a poner. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, bueno, entiendo que sí. Esto lo voy a borrar porque había duplicado la... Voy a cerrar. Espero que esté siendo útil las cosas que estoy diciendo porque son en términos generales, esto de las medidas que vamos a ver ahora y las
Y las columnas es lo que más nos va a interesar y más los va a inquietar a la hora de trabajar con este programa. Entonces, por un lado teníamos las columnas y por otro lado tenemos las medidas. Las medidas, yo ahora voy a agregar una, ¿se acuerdan que había comentado que se pueden agregar tablas? Bueno, voy a agregar una nueva tabla en nuestro criterio de orden, porque nosotros vamos a trabajar ordenadamente, vamos a usar este programa ordenadamente, tenemos el criterio de calendario, que lo que va a hacer es unificar y centralizar todas las tablas que tengamos de fechas y la unificar en una sola. Y después tenemos la tabla de medidas. La tabla de medidas no es en sí misma una tabla, tienes una carpetita que creamos, una nube, de donde vamos a poner las medidas que hagamos de todo. Porque si no tenemos un montón de medidas en cada una de las tablas que tenemos y no nos ordenamos. Entonces creamos una tabla de medidas y ahí podemos crear una medida que les voy a explicar ahora cuál es la diferencia entre columna calculada, columna de una tabla calculada y medida de una tabla calculada. Como yo les mostré acá, estamos haciendo P por Q y nos va a arrojar, va a evaluar cada fila y lo que va a hacer es multiplicar esa fila por la otra. Esa fila por la otra no está evaluando la tabla, está evaluando solo la fila y nos va a arrojar el resultado de esas dos filas que considera. Después, vamos a crear la misma medida. Me estoy adentrando un poco más en lo técnico porque les digo, o sea, yo sé que hay un montón de cosas que podemos ahondar y no es el espacio y el tiempo no nos va a dar, pero son las consideraciones importantes que tenemos que tener, por lo menos en un pantallazo. Entonces, estamos haciendo P por Q, ¿no? Hicimos P por Q, columna calculada, vamos a hacer costo total, porque el costo total justamente es P por Q, en este caso. Y vamos a hacer un calculate, y vamos a hacer esta, ya la tengo copiada. Vamos a utilizar la medida que se llama sum X. Me considere. Primero lo que nos va a pedir es sum X. Es como decirles una columna de Excel, una casilla, sumame esta columna con esta columna, ¿no? Tienen estos nombres. Bueno, acá nos va a pedir, lo primero que nos va a pedir en esta medida que yo estoy haciendo ahora es, ¿qué tabla tengo que agarrar? Bueno, la tabla que tenés que agarrar para que yo esté explicando es inventario electrónico, coma, y la expresión, que es lo que quieres evaluar. De la tabla de electrónica quiero hacer P por Q. Hacemos cantidad, ponemos el signo de multiplicar y mira, cantidad y productos, ¿no? No. Cantidad, precio unitario por cantidad. Precio unitario, a ver. Ahora cerramos. Listo. Ya tenemos una medida. Yo acá les voy a mostrar, hice una página aparte para explicar cuál es la diferencia entre las dos. Tenemos entonces, ahora voy a hacer una tarjeta, que la tarjeta es uno de los gráficos que utilizamos para mostrar un valor único de lo que querramos. Nosotros ahora hacemos el totalizado del precio por cantidad, de todo. Vamos a la tabla de medidas. Costo total. Bueno, se me vino para acá la medida. Vamos a borrar y vamos a hacer acá. Bueno. Voy a hacerla acá. Acá, sí. Costo total. Tabla de medidas, hacemos costo total, listo, ya sé que las medidas las tengo acá. En total, todos mis productos multiplicados por el precio que valieron son de un costo de casi 500 millones de pesos en este caso. Bueno, esta es una medida. Ahora les voy a mostrar lo que... Sorry. Entonces, para entender cuál es la diferencia entre una medida y una columna calculada. Como yo les comenté, una columna calculada va a crear fila por fila como si fuera una fórmula de Excel. Se guarda dentro de una tabla y tiene un valor fijo por cada fila. No es dinámica, digamos. No va a considerarte el escenario de la tabla, sino que te va a evaluar por filas. En cambio, una medida es dinámica.
según el contexto, según el escenario en el que esté leyendo esa medida. Se comporta en base a los filtros del tablero de gráficos, que ahora lo vamos a ver. Una medida, esto que vimos recién, que yo creé un poco en el aire, que no se ve en ningún lado, es como si estuviera en el aire, literalmente. Vos estás explicándole un escenario variable acá arriba, pero lo que va a hacer es evaluar en base a lo que yo vaya a seleccionar en los gráficos. Entonces, si yo la medida me va a obedecer en el contexto que vaya a leer. Entonces, yo tengo un contexto en donde estoy hablando por proveedores, entonces selecciono TechCorp y me va a decir acá el costo total que yo gasté para TechCorp. ¿Cuánto me salió el costeo de TechCorp? ¿No? Bueno, como proveedor. Y acá tenemos la pequeña categoría de productos generales. Y para que se lo graben, o si se lo quieren anotar, las columnas sirven para describir filas y las medidas sirven para analizar conjuntos, ¿no? Conjuntos dinámicos. Las medidas son dinámicas, como vemos acá, vamos a tocar cualquier cosa, vamos a tocar en audio. ¿Cuánto consumimos cuánto gastamos en audio, productos de audio? Esta cantidad de dinero que vemos ahí en la tarjeta, y estos son la cantidad por proveedor que gastamos, ¿no? Bueno. Entonces, más o menos espero que haya quedado claro la diferencia. Quiero explicar una cosa. ¿En qué cosas no podemos usar medidas? ¿Por qué las medidas son importantes? Porque si yo quiero, por ejemplo, tengo una tabla se me ocurre, tengo una tabla en inventario electrónica, pero tengo una tabla de personas, ¿no? De mis empleados. Tengo una columna de nombre y una columna de apellido y necesito concatenarlos. En una columna lo podemos hacer, podemos pedirle, concatename esta columna con esta columna. ¿Por qué? Porque va a leer fila por fila, va a leer Juan Pérez, va a leer el contexto de la fila. Pero yo en una medida no puedo pedirle que me concatene todo, sacar una tabla, por ejemplo, y concatename todos los nombres y todos los apellidos en la medida, porque la medida no te va a entender lo que son las casillas y leértelas así y unírtelas. No se puede. Bueno, eso da para explayar un poco más, pero continuemos un poco con los gráficos visuales. Acá tenemos, por un lado, la escala de tiempo, que estaría bueno plasmarla. Voy a hacer un gráfico de tiempo, un gráfico temporal. Como el que tenía hace un ratito, yo lo que había hecho era, vamos a hacer este. Acá tenemos distintos, tenemos los gráficos agrupados de líneas, que podemos ponerle tendencias. Las tendencias son las líneas que vemos sobre los gráficos de las columnas. Si no, tenemos así como lo vemos acá. Vamos a agregar este y vamos a agregar ya no hace falta poner la fecha de nuestra tabla de inventario. Vamos a poner la fecha de nuestra tabla de inventario. No voy a poner esto igual, esto si se entiende. Ya no hace falta poner la fecha de nuestra tabla de inventario. Vamos a poner la fecha de nuestra tabla de calendario. Las utilizamos para basarnos en todo. Bueno, suma de precio unitario. Me lo voy a tomar bien. Entonces tenemos por un lado el total. Voy a dejar esto así. Voy a ver simulando. No, voy a hacerlo. Bueno, se los voy a mostrar acá porque acá tenemos la misma información y es el costo total que vamos a ver por meses. Lo voy a agrandar un poquito más así se ve mejor. Acá podemos hacer las escalas de tiempo. Yo acá tengo, por ejemplo, lo voy a mandar para abajo. Yo acá tengo, por ejemplo, un gráfico de segmentos, de segmentación de datos, que me va a permitir segmentar por los meses que quiera o por el año.
En este caso yo agarré una de mis columnas, que es la que creé en el tabla calendario, y le puse que me dé la que me da año y mes. Que me dé la de año y mes, básicamente. Entonces, yo acá voy a poder ver la tendencia, aunque se ve en términos muy generales, muy a gran escala se ve esto, pero voy a poder ver el mes y el año del costo que tuve por los productos. Si lo queremos achicar, podemos modificar esto en la parte en el eje X. En vez de date, podemos hacer jerarquía de fechas y va a cambiar, digamos, el formato de la fecha. Eso a lo que nosotros querramos, a la mayor comodidad que querramos tener. Entonces acá vemos por un lado los meses, todo no sé si se ve bien, pero tenemos 2024, que lo voy a 2024. Bueno, 2024-2025, la cantidad o los costos que me salieron cada producto que yo le compré al proveedor por meses. Esto lo podemos ver así. Abajo tenemos el costo total por proveedor, ¿no? El stock por categorías, que es el que le había comentado hace un rato, y el stock por productos. Bueno, y esto se construye por las medidas que fuimos haciendo. Nosotros hicimos la medida de costo total, que lo que nos calculaba era el P por Q, o la cantidad total. Acá les voy a dar un pequeño tip que sirve bastante. Nosotros acá tenemos la cantidad total. Por ejemplo, en stock por categorías, yo en el eje X estoy poniendo la categoría general de mis productos. Y en el eje Y estoy poniendo la cantidad, con la medida que hice, que armé, que era sumar las cantidades. Pero también puedo poner mi columna de cantidad, ¿no? Que la tengo en el inventario. O sea, puedo poner la cantidad sola y que me lo suma y ya está, esto me lo suma automáticamente. Pero es mucho más prolijo crear una medida que te sume los valores y siempre trabajar con medidas. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con muchos datos, a veces el programa tiene sus inconsistencias. Y lo que nosotros queremos es tener todo ordenado, las medidas calculadas, y aparte estas medidas así creadas van a funcionar si necesitamos hacer medidas concatenadas, o sea, otras medidas, vamos a tener este tipo de medidas de cantidad total. Siempre van a servir y va a ser muy importante. Ya sé que tengo una tabla de cantidad que se puede sumar, pero si podemos crear una medida que calcule la suma de todos los productos, no va a estar de más, porque más adelante, ahora no nos va a dar el tiempo, pero más adelante van a notar que van a haber medidas que necesitan en la concatenación y en la forma de escribir que sea en formato medida, ¿no? Cuando sea la suma de cantidades, etc. Bueno, y esto que estamos utilizando en las medidas, esto es DAX, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que hacemos en las medidas, esto que les expliqué de cómo crear la tabla, las columnas agregadas, etcétera, es DAX. La sintaxis que tiene, que nada, es conocer las medidas que nos puedan servir para trabajar con los datos y con los valores. Como les dije, siempre tiene que estar todo trabajado en el formato ideal que tenemos acá en la query. Bueno, esto que preguntó la compañera era muy útil, ¿no? Como poner en la primera fila el encabezado, el título encabezado, etcétera. Pero esto es muy intuitivo, o sea, esto ya van a ver transformar datos, podemos transformar cualquier tipo de datos, podemos agrupar datos, por ejemplo, si yo quiero agrupar, necesito agrupar cuántos, acá mismo necesito agrupar cuánto gané por categoría, o sea, cuánto gasté por categoría. Entonces me voy a agrupar por, en transformar, y le voy a pedir una suma del precio unitario. Necesito, precio total. Voy a hacer una suma del precio total o del valor total y que me lo agrupe por categorías. Entonces acá yo ya tengo todo agrupado. Acá tengo la agrupación de audio,
este tipo de cosas se pueden hacer acá, se pueden hacer un montón de detalles. Si uno explora, se puede dar cuenta que agregar columnas, por ejemplo, yo quiero agregar una columna que me arroje de esta columna de fecha, me arroje los meses, tenés dos opciones. O transformás esa columna, lo haces acá en fecha, transformás esa columna y me das el nombre del mes, y esa columna queda editada, o dejás esa columna como querés, te vas a la sección de agregar columna arriba y haces lo mismo, pero te agrega una columna y no te toca la columna de fecha. Entonces acá hacemos lo mismo, me agregué el mes, pero me agrego otra columna y la del mes no me la cambio. Esas son dos cosas también muy interesantes, o sea, una cosa es querer transformarte toda tu columna o agregar una columna en base a la que vos estás pidiendo. Detalles que son muy útiles. Bueno, yo creo que en términos generales es un poco vimos lo que en general es importante ver, ¿no? Pudimos ver las columnas calculadas, las medidas calculadas, las tablas, pero lo más importante es el criterio y la coherencia de por qué trabajamos medidas. Las medidas entendemos que son en un contexto, en un escenario de gráficos. Las medidas son, en principio, mejor que trabajarlas para los gráficos de visualización. Después, las columnas, es mejor trabajarlas para si queremos concatenar columnas o queremos hacer evaluaciones más por filas. Nada, se estaría para adentrarnos más en las funciones como Calculate y otras, pero no sé si nos da el tiempo. ¿Qué pensás, Manu? ¿O cómo están? Yo creo que ya más o menos estamos sobre la hora, pero como quieran. Seguir resolviendo dudas. ¿Se me escucha bien? Bueno, podemos. A mí me gustaría saber si más o menos estamos en. Recomendaciones para algún curso para profundizar en Power BI. ¿Algún curso? ¿Y cursos? Mira, sí, hay un montón de cursos. Yo creo que si vos querés adentrarte en Power BI, lo más importante, te diría, que por lo que yo trabajo hace un montón de tiempo en esto y creo que los conceptos importantes de entender esta herramienta es ponete en un escenario a hacer este tipo de gráficos y explorar lo que son las medidas y las tablas calculadas. Es algo importante esto. Y las conexiones de datos que estamos haciendo acá. Nosotros vamos a ver si en algún momento o en algún futuro podemos hacer un cursito un poquito más para profundizar.
No sé si alguien quiere ver cómo se hace, o la función de calculate, vamos a hacerla. Le parece a Manu, así que entra. Bueno, voy a hacerla. Ya está. Por ejemplo, calculate. ¿Vieron el buscar B de Excel? Es algo que siempre les van a decir en los cursos si van a hacer un curso Power BI. Es muy similar. Yo voy a crear una medida. Calculate es más generalmente se usan medidas. Vamos a hacer, por ejemplo, quiero saber los costos del proveedor TechCorp. Obviamente acá lo tenemos, ¿no? Pero es un ejemplo, porque vamos a ver qué nos pide la función y cómo la hacemos. Bueno, en Calculate tenemos la parte de la expresión, vamos a hacer suma, resta, multiplicación, división, etcétera, y la parte de filtrar ese dato que queremos. Por ejemplo, necesito que me sume el costo total. Tenemos las medidas, acuérdense, pero vamos a ir por el costo total de, vamos a ir por la columna. Vamos a ir por la columna de, sumame la columna de inventario. Vamos a ir por valor total. Súmame el valor total y filtralo por el proveedor TechCorp. Entonces vamos a el proveedor proveedores. Nombre de proveedor igual, entre comillas, vamos al mismo nombre, ¿no? Tech Corp. Ahí está. Listo. Entonces, si nosotros tenemos una tarjeta donde necesitamos que nos sume o que nos dé lo que gastamos en ese proveedor, ¿no? Bueno, vamos a la tarjeta que nos va a dar el número total y vamos a cuánto gastamos con TechCorp, 172 millones. Acá lo vamos a ver en un gráfico claramente, pero en otros casos, donde son muchos más datos y te piden, dame un informe de TechCorp, vamos a necesitar este tipo de cosas donde en Calculate nos va a servir, por ejemplo, hacer una expresión, un cálculo como suma, resta, multiplicación, y filtrar fechas, filtrar rangos, hacer un montón de cosas. O incluso puedes asociar con otras tablas, pero bueno, acá vamos a ver lo más general. Más o menos que se entienda el concepto de Calculate, sirve para muchísimas cosas, incluso para medidas más complejas, los podés anidar y te sirve un montón. Bueno, por un lado eso. Vamos a poner acá, bueno, costo total, costo proveedor, TechCorp, voy a poner así. Ahora, si queremos filtrar en Nova Electron, no va a pasar nada en esta, porque es solo para TechCorp. Bueno, eso es un poco lo que es en general. Entender bien las medidas, entender bien las columnas calculadas y las relaciones. Las relaciones es un papel secundario, esto lo van a, porque siempre venden mucho humo con la parte de el modelado. El modelado es muy importante, pero para crear conexiones y que las conexiones después acá tengan sentido. Si yo rompo la conexión de Dave, o si rompo la conexión de proveedores, y muchas cosas no me van a funcionar. O sea, eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, acá se perdió la tabla. ¿Por qué? Porque no le pedí dos variables. La variable de mi columna inventario, en esta, la variable de mi columna calendario del P por Q, o sea, que me dé el costo total, y le pedí la variable del calendario. O sea, el calendario está perdido acá, no sabe de a qué agarrarse porque yo rompí la conexión del modelo. Entonces, vuelvo acá, conecto esto. Ahora va a volver a agarrarse de vuelta. Tiene con qué agarrarse con conexiones. Bueno,
más o menos cómo venimos. Se entendió. ¿Se entendió? Bueno, esperemos que sí. Les digo, es muy interesante y, como digo, no me gusta tanto vender humo con las cosas de los gráficos porque es intuitivo y porque lo van a poder saber expresar en base a las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Si lo quiero hacer un base de tortas, en base. Pero lo importante es lo técnico en este caso, que no necesariamente tiene que ser complejo, que es más que nada lo técnico de columnas, medidas, etcétera. Después uno tiene que adentrarse y estudiar lo que es DAX, o para qué me sirven distintas medidas. Y también hay algo útil que es en el Power Query hay un montón de otras cosas útiles. Pero si queremos trabajar con esto y queremos explotar esto o vendernos nosotros como qué es lo que podemos hacer y qué información podemos dar, es entender cómo funcionan las medidas, ser ordenados, tener una columna de calendario, tener una columna de medidas, la columna de calendario que sea la universal, la madre para todas las tablas que tengamos. Y en base a eso, en base al criterio que entendimos de calendario, que tiene datos únicos y que se agarrar de todas las tablas, vamos a poder entender también cómo funciona con otras tablas importantes que nos vayan a dar o vayamos a tener nosotros. Eso, en principio eso. Estamos abiertos a dudas igual, cualquier duda que tengan es importantísimo. Yo quería saber cómo se ve cuando lo estoy todo. Dudas o medidas o más de DAX podemos también ver lo que ustedes quieran. Nosotros, en general, esto se usa para todo tipo de laburos. Para servicios se utiliza muchísimo y para empresas. ¿Por qué? Porque querés evaluar la variación. También podemos evaluar variaciones. ¿Cuánto me fue del 2025 al 2024? Vamos a hacer ese tipo de cosas. Y yo puedo medirte cuánto te fue te piden, dame cuánto la variación del 2025 al 2024 de lo que gasté. Y la verdad que gastaste mucho menos, gastaste mucho más. Eso se hace más en medidas, como les digo. ¿Por qué? Porque lo vamos a mostrar en visualizaciones. Entonces, si lo mostramos en visualizaciones, tiene más sentido que lea el escenario. Nosotros le estamos dando indicaciones al programa, como si fuera ChatGPT. Bueno, todos son robots. Tenemos que tratar de entender cómo comunicarnos con eso. Entonces, siempre vamos a dar órdenes. Le vamos a pedir que nos mida el escenario del 2025-2024, de la visualización, vamos a hacer la medida. Si queremos nosotros particularmente cambiar una tabla, tenemos que ir a la columna calculada y que evalúe otro tipo de escenarios, ¿no? Pero esto es el universito de Power BI, así en grandes rasgos. Las medidas no sé, las dejo al costado porque no se conectan con nada. Acuérdense que están en el aire, son nubes, pero nubes que son dinámicas. Las medidas son nubes que son dinámicas. Bueno, eso es un poco lo que quería mostrar. Sería buenísimo que en proyecto más adelante podamos hacer algún cursito más desarrollado, ¿no? Pero en principio, para que entendamos en rasgos generales, si queremos adentrarnos, poner en el CV esto, exploramos, estudiamos un poco y bueno, entender con los conceptos estos que acabo de presentar fundamentales, vamos a poder explotarlo bien y quizás agregarlo en el CV. Bienvenidas sean las preguntas, ¿eh? Acuérdense que, listo, bueno, me alegro que haya quedado en claro todo, porque en principio lo que uno quiere saber es para qué puede funcionar un programa, para trabajar, para mi empresa, para mi emprendimiento. Y es esto, en este tipo de cosas técnicas, porque el programa de Power BI es intuitivo. En este tipo de cosas técnicas nos va a servir lo de la columna calculada, lo de las medidas son muy similares a las de Excel. Algunas tienen otros nombres, pero eso no es nada que de otro mundo, se puede aprender, se puede conocer. Calculate, acuérdense que es muy importante. Y eso, es muy intuitivo, hay que estudiar la parte de DAX, que son las medidas, simplemente. Y bueno, ya para eso, si uno explora y se pone a explotar un poco,
se puede utilizar tranquilamente para el CV y bueno, y es algo que se está pidiendo un montón, así que nada, tienen la oportunidad de aprenderlo, de bajárselo gratis y poder chusmearlo y con una mini tabla empezar a explorar estas cosas. Como les digo, es intuitivo, así que tienen la chance simplemente de explorarlo y agregarlo al CV. Bueno, nos despedimos por esta vez, espero que nos volvamos a ver pronto y suerte con esto, suerte que realmente se pueda llevar adelante. Chao, un beso.